amigos? Bienvenidos una vez más a Protocolo Ciencia. Les saluda con muchísimo gusto Yadira Castellán Rodríguez y los invito a que se queden con nosotros. Hoy tendremos un tema controversial y un tema del que se ha hablado toda la vida, la violencia hacia las mujeres. Y para ello me complace presentar a la doctora Silvia Mendoza Mendoza, investigadora del área académica de Sociología del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. Doctora Silvia, bienvenida. Muchísimas gracias por esta invitación y muchísimas gracias por permitirme hablar de un tema que aparentemente es de moda, que es violencia, pero es muy importante cuando nos referimos a la violencia en contra de las mujeres. Gracias por la invitación. En efecto, en este sentido, sabemos que las mujeres juegan un papel fundamental en la sociedad y con ello hemos visto que a pesar de que se ha trabajado sobre esta problemática, se ejerce todavía violencia a este gremio. ¿Por qué sucede? Bueno, es una pregunta aparentemente fácil, pero muy difícil de contestar, en el sentido de que, primero, yo creo que es importante definir qué es violencia. Claro. Y la violencia en contra de la mujer es cualquier acto u omisión que agreda, que lastime la dignidad de la persona y que incluso le puede llevar a la muerte. Eso es violencia. Esta violencia puede suceder en el ámbito público, en el ámbito privado, porque recordemos, en el pasado, todo aquel acto que involucraba las acciones dentro de los hogares, eso era un asunto privado. Claro. ¿No? Aunque las mujeres fueran violentadas, aunque los niños fueran violentados. Desde que se cerraba la puerta de la casa, eso era un asunto privado. En esos momentos, afortunadamente, es un asunto que se ha sacado a lo público porque finalmente toda la sociedad está teniendo todas las cargas que significa el violentar a una mujer o el que los niños sean violentados, ¿no? Entonces, es bueno, un asunto, no es que no existiera. Claro. ¿No? Porque si nosotros revisamos, eso es parte de la historia que tenemos como sociedad. Lo que sucede es que ahora la sociedad lo ha tomado como un asunto público sobre lo cual hay que actuar. Hay que actuar para eliminarlo, para prevenirlo y para sancionarlo. Se habla también de que la violencia se ejerce con mayor frecuencia en las comunidades indígenas. ¿Por qué ocurre esto? Eso es un mito. Porque si nosotros solamente centramos nuestra atención en la violencia que ocurre en las comunidades indígenas, dejamos de ver lo que sucede en nuestro entorno. Y como sociedad tenemos una primera condición, como sociedad mexicana. Primero, tenemos desiguales distribuciones de la riqueza y eso genera en algunos sectores de la población una tensión. Por ejemplo, el hecho de que no se pueda satisfacer la alimentación, no se pueda satisfacer algunas necesidades básicas genera bastante tensión. Segundo, tenemos un sistema de organización patriarcal, ¿no? Donde todo está definido a partir de la línea de los hombres, y eso no es ningún problema porque finalmente todas las sociedades tenemos un sistema de organización y en este caso para la nuestra es el sistema patriarcal. Sin embargo, cuando estamos hablando del sistema patriarcal también es la justificación. Los hombres asumen como una justificación el hecho de controlar y quizá agredir a las mujeres porque siempre ha sucedido así. El sistema patriarcal significa control sobre los bienes, incluyendo como un bien la mujer, incluyendo como un bien los hijos. Y el control no necesariamente significa respeto. Ese es el pequeño detalle. Amigos, pues no se pierdan, al regresar de la pausa tendremos unos tips, unos consejos, también unas recomendaciones que nos van a dar sobre cómo prevenir la violencia, así que quédense con nosotros y regresamos con más de Protocolo Ciencia. Experimenta la ciencia de lo cotidiano. Garza Ciencia. Síguenos por Facebook y Twitter. Fusión IQ. Materia gris. La ciencia desde otra perspectiva. Síguenos por Facebook y Twitter. Garza Ciencia. Análisis y explicación. Temas de tu interés. Garza Ciencia. Síguenos por Facebook y Twitter. Protocolo Ciencia. Enlazados con la ciencia. Garza Ciencia. Síguenos por Facebook y Twitter. Red Universitaria de Divulgación Científica.
Qué bueno que continúan con nosotros, tenemos más de la violencia hacia las mujeres. En este caso, doctora, ¿qué debemos hacer si somos víctimas de violencia? ¿Cuáles son los protocolos a seguir en este caso? Bien, la violencia es un asunto que involucra a individuos, individuas e instituciones. Las personas como nosotros no seguimos ningún protocolo, son las instituciones a las cuales acudimos las que deben seguir un protocolo. ¿Y por qué es importante un protocolo? Por ejemplo, si de pronto llegara a suceder un incendio en este espacio, nosotros sabemos qué debemos hacer. Primero, sabemos que no debemos correr. Segundo, que debemos alejarnos del lugar donde está ocurriendo el incendio. Y tercero, buscar las áreas de salida. Este es un protocolo, es decir, son pasos a seguir frente a un hecho, frente a una contingencia. Cuando hablamos de protocolos para prevenir, atender, sancionar la violencia en contra de la mujer, estamos hablando de cuáles son aquellos pasos que las instituciones deben de seguir a partir del objetivo de su institución. Así entonces, una institución como la nuestra, que tiene fines educativos, no tiene que involucrarse, por ejemplo, en atender, pero sí a prevenir la violencia. Una institución, por ejemplo, como la Secretaría de Salud, en sus distintas clínicas, por supuesto que debe prevenir la violencia, pero también debe atender la violencia. Y debe ser A, B, C, D, de tal manera que si en algún caso yo, mujer violentada, llego a una institución de salud, no tengo que depender de la buena voluntad o del sentido común de quien me reciba, ¿no? Tengo que depender de esos pasos a seguir. Lo mismo si voy al Ministerio Público y hago una denuncia de que soy una mujer violentada, el Ministerio Público debe tener claro cuáles son los pasos A, B, C, D. De tal manera que si llego no me digan, señora, ¿qué le hizo a su marido para que la golpee? Eso no está permitido en ningún protocolo. Sobre todo porque yo les comentaba que cuando estamos en una cultura machista se asume como natural que la mujer sea receptora de violencia, violencia física, violencia emocional, violencia económica, violencia patrimonial, ¿no? Violencia sexual. Eso es parte, ¿no? Cuando se asume que las mujeres no tienen por qué ser receptoras de ese tipo de violencia, se deben generar las instituciones, se deben generar los procedimientos para atender esos casos y de no atenderlos para generar responsabilidades, ¿no? De tal manera que si yo llego otra vez a una clínica de salud, al Ministerio Público, si en dado caso no recibo la atención que merezco como víctima de violencia, se deben generar responsabilidades, porque la historia nos está diciendo que dependemos del sentido común de las personas que están ahí. No estamos profesionalizados en términos de atender la violencia en contra de las mujeres. Y bueno, seguramente ustedes habrán escuchado, habrán visto el violenciómetro. En este caso, usted lo trae aquí, nos puede platicar en qué consiste y mostrarlo también, por supuesto, para que lo conozcamos un poquito. Bien, este es un instrumento muy importante creado por el Instituto Nacional de las Mujeres. Es el violentómetro. Aquí tengo algunos, por si desean los compañeros, las compañeras, y nos están mostrando una escala de la violencia a la cual uno puede estar expuesto. De tal manera que en la escala menor está la acción de chantajear, ¿no? Seguida por la de mentir. Por supuesto que la escala más alta es la de perder la vida, ¿no? Entonces, este es un instrumento para que hombres y mujeres como receptora y hombres como generadores de violencia, nos empecemos a medir y pensemos en qué escala estamos. De tal manera que en una primera escala, que es la de chantajear, mentir, ignorar o celar, debemos estar en alerta. Cuando ya ocurre la de descalificar, culpabilizar, ofender, necesitamos ayuda profesional, ¿no? Para el nivel más alto, donde encerrar o aislar, eso ya es peligro inminente, ¿no? Que puede ir escalando hasta que las mujeres pierdan la vida. Pero yo aquí también tengo una observación. Cuando estamos hablando de la vida,
no solamente desde mi punto de vista estamos de la pérdida de la vida biológica, también estamos en peligro de pérdida de vida social. Es decir, esa mujer que no tiene voz ni voto, que no tiene opinión, que no tiene autonomía. Y eso, déjenme decirles, es algo que todavía no medimos. Pero si miramos detenidamente a la sociedad, vamos a ver que tenemos también varias muertas sociales. Y eso también es terrible para nuestra sociedad. Cabe hacer la aclaración que se llama violentómetro y no violenciómetro para que sepamos pronunciarlo e ir a pedir uno de estos, por supuesto, ¿a dónde podemos? De hecho, lo podemos bajar de la página de internet del Instituto Nacional de las Mujeres, ahí está. Este instrumento nosotros lo hicimos cuando conmemoramos la 10ª versión del Encuentro Nacional sobre Empoderamiento Femenino, y fue algo que regalamos a nuestras asistentes, es algo que seguimos regalando a nuestras alumnas. Digo, no está de más estarnos midiendo permanentemente, ¿no? Pues bien, agradecemos a la doctora por su participación y a ustedes por su atención. Se despide Yadira Castellán Rodríguez y nos vemos en una emisión más de Protocolo Ciencia. Hasta la próxima.